En la semana número 12 ya. El tema de ahora es el tema de las áreas naturales protegidas. Recuerda la importancia de ese tema en el curso de geografía y en el curso de biología también. Ahora, recuerda que la CNP no solamente, por si acaso recuerda que esta es la primera parte de la semana y vamos a hacer dos pizarras. Esta es la primera pizarra de la primera parte de esta semana 12. Y en la semana, bueno, en la siguiente parte, la segunda entonces, vamos a soltar otro par de pizarras más. Entenderás que ANP es un tema muy, pero muy completo, muchas cositas por ahí, como que es el CERNAP, que es el SINAMPE, que es una ANP, cuál es la diferencia entre un parque nacional de un santuario nacional, o cuál es la diferencia de un parque nacional con una reserva nacional. Eso lo vas a aprender justamente en la duración de todo el video. Ahora, te voy a dar obviamente una lista de cada parque, santuario y reserva de manera específica, una por una, y trata de aprenderte la que te vaya a poner, y obviamente las otras te voy a dar ubicación, pero la más importante vamos a hablar un poquito de una por una. ¿Por qué? Porque San Marcos puede preguntar, examen de admisión en otras universidades también vienen las áreas naturales protegidas, porque justamente las ANP, recuerda que es un tema que hoy se habla en la actualidad, ecosistemas, la conservación de la biodiversidad, de lo que es el ecosistema in situ. Entonces son cositas bonitas que nos van a preguntar. Entonces chicos, recuerda que para ver el video completo solamente lo vas a hacer a través de nuestra plataforma privada, ¿sí? En YouTube solamente subimos fragmentos, ¿ya? Pero de forma completa la puedes ver desde nuestra aula privada virtual de Classroom llamada justamente Wikigeo Perú. Y cualquier cosa voy a dejar las características y condiciones que necesitas para unirte a nuestro grupo privado, nuestro grupo de paga llamado justamente Wikigeo. ¿Listo chicos? Entonces vamos a comenzar con las áreas naturales protegidas. Primero, una área, escucha la palabra, área natural protegida. Entonces significa que una ANP es un espacio que puede ser terrestre, que puede ser acuático, pero que es el Estado quien va a proteger esa área, obviamente con participación muchas veces de la población en conjunto con el Estado para la conservación o de repente uso razonable de un recurso natural o del ecosistema en ese espacio físico. Profe, no entendí. Una ANP es un espacio natural, que puede ser acuático como puede ser terrestre, pero es el Estado que a través de la población juntos van a tratar de conservar el ecosistema in situ de ese lugar. Obviamente no cualquier espacio se va a convertir en ANP, tiene que ser todavía estudiado. Vamos a ver entonces el concepto de una ANP. Dice así: son espacios continentales y o acuáticos del territorio de nuestro país. Y dice que son reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado. Es decir, que toda ANP tiene que estar obviamente registrado por un ministerio de nuestro gobierno. En el Perú nosotros le decimos el Ministerio del Ambiente, ¿sí? No te olvides, el Ministerio del Ambiente, el famoso MINAM. Otra, te dice, protegido legalmente, bla, 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 por el Estado, y controlado por planes de manejo. Profe, ¿a qué se refiere? Bueno, siempre a un desarrollo de cosa, a un desarrollo sostenible, a un desarrollo sustentable. Profesor, ¿es lo mismo? No. Y si estás volando en esos dos términos, recuerda entonces regresar al video anterior y estudiar lo que ya se te enseñó. Desarrollo sostenible y desarrollo de cosa sustentable. No es lo mismo, lo explicamos en un video atrás. Otro, específico de conservación para conseguir justamente la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados. Significa entonces que la finalidad justamente es la conservación de ese espacio con una finalización donde vamos a encontrar que la población se beneficie socialmente y económicamente también. O sea, tiene que haber un resguardo para el ecosistema con un beneficio para el país y obviamente un beneficio local para la población alrededor de ese lugar. ¿Sí? Ahora, CERNAP. Esa palabra, por ejemplo, yo te dije, imagínate así. Yo me encuentro, por ejemplo, en Bienvenida al Triunfo, pero en la zona de Pachacamac, con la frontera más o menos por Lurín, vamos a encontrar una zona que se llama Quebrada Verde. En la agrupación de Quebrada Verde hay unas lomas que se llaman las lomas de Lúcumo. En la loma de Lúcumo es una zona elevada, es una gran estribación, pero la vemos que en invierno hay un montón de ecosistemas. Vamos a encontrar por ahí insectos palo, vamos a encontrar vizcachas, plantaciones de lúcumo, un montón de plantitas
alrededor de toda esa zona y la población que está alrededor lo protege, lo cuida, inclusive trabaja muchas veces como guía para que las personas que lleguen puedan conocer un poco la cultura y lo que se forma en ese espacio. Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este lugar? Imagínate, porque obviamente la población también está trabajando conjuntamente para que algún día las Lomas de Lúcumo se convierta en una ANP. Profe, pero ya, soy parte de la población. Quiero que las Lomas de Lúcumo, por la característica que usted ha dicho, bueno, parece interesante a que se convierta en ANP. ¿A quién? ¿Con quién nos vamos para que eso pase? Ah, ¿nos vamos a dónde? Al gobierno. ¿A quién? Al Ministerio del Ambiente. ¿A qué oficina? Al CERNAP. Profe, ¿qué es el CERNAP? El Servicio Nacional, escucha bien, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAP. Ellos son quienes califican a un espacio, lo gestionan, estudian y crean normas para ver si ese lugar se convierte en ANP. O sea, va a depender del CERNAP, de una entidad del Ministerio del Ambiente, en que ese espacio se convierta en una ANP o no. ¿Entiendes? O sea, es el CERNAP un ente fiscalizador que va a encargarse de ¿qué? De estudiar, de formalizar normas para toda área natural protegida. Entonces dice, dirige al SINAMPE. Por ahora, no te preocupes qué cosa es SINAMPE, ahorita yo te voy a enseñar, qué cosa es el SINAMPE, pero por ahora tú solamente copia, ¿ya? Tú solamente copia. Entonces, ¿qué más? En su calidad de ente rector, obviamente te dije ya que era un ente rector que se encargaba de dirigir a las ANP y asegurar su funcionamiento. Ahí está. Otro, aprueba las normas para establecer los criterios técnicos y administrativos, así como los procedimientos para gestionar una ANP. Lo que te dije hace un momento, ¿cierto? Una ANP tiene que estar planificada, gestionada y estudiada. Y la entidad que se encarga de eso es el famoso CERNAP. Otro, dice, promueve la participación ciudadana en la gestión de las ANP. Obviamente esa población tiene que trabajar en conjunto de este espacio, porque puede pasar de que una ANP a veces puede perder categoría. Profe, las ANP pueden perder categoría. Por ejemplo, en Lima Sur, teníamos por ahí un pequeño ecosistema donde el Estado lo va a considerar ANP, pero en un área transitoria. Como la población no llegó a trabajar junto con el Estado y siguió contaminando, el Estado dijo, te quitamos la categoría de ANP. ¿Sí? Un espacio puede perder su categoría de área natural protegida cuando muchas veces se encuentra en esta categoría. Por ahora no te preocupes, ahorita te voy a explicar, ahorita llegamos a este esquema que está bien bonito. Otro también dice, desarrolla la gestión de ANP considerando criterios de sostenibilidad financiera. Claro, obviamente, explótame los recursos, usa los recursos, pero siempre de manera sostenible. Obviamente para un desarrollo tanto de ese ecosistema, pero también un avance, criterio nacional, como también, ¿qué cosa? Un desarrollo económico de la población local. Ahora, vamos a ver más o menos este esquema, mira, que ese esquema no está muy complicado, pero por ahí puede causarte problemas, ¿sí? Recuerda que estos son las áreas naturales protegidas y quiero que aprendas de esa manera, porque en las siguientes pizarras voy a poner, los parques nacionales son estos, los santuarios nacionales son estos, las reservas nacionales son estas, y no me vas a preguntar, profe, ¿cuál es directo? ¿Cuál forma parte del SINAMPE? ¿Cuál del Estado regional? ¿Cuál administrativo? No, cuidado, ¿por qué? Porque en las siguientes pizarras voy a poner categorías y ANP las más importantes, pero no voy a explicar ya esta característica, por algo vamos a designar esa parte del video solamente hablar del esquema de las ANP. Entonces ten mucho cuidado, ¿sí? Si vuelas acá no vas a poder entender la estructura que tiene todo el video. Ahí está el problema, así que ponga atención. Las áreas naturales protegidas se dividen en tres tipos de categorías. Tenemos a las que son de administración privada, tenemos la administración regional, y cuando tú, por ejemplo, has hablado de reserva, parques, santuarios, cotos de caza, refugio y vida silvestre, y todas las que tú conoces, eso de ahí solamente es las áreas de administración nacional. O sea, si tú pensabas que las ANP solo eran los parques nacionales, santuarios nacionales, santuarios históricos, la reserva nacional y otras categorías, todas esas ANP solamente es este grupo de ANPs.
que son 76. Tenemos a otro grupo, que son las de administración privada. En unas áreas de administración privada, quien maneja o regula eso, obviamente es el CERNAV quien las califica, pero quien administra ese lugar es una empresa, puede ser una persona jurídica entonces, o puede ser una persona natural. Obviamente que tiene la sostenibilidad económica para resguardar ecológicamente un espacio, va a ser controlado por el Estado, obviamente, pero va a ser administrado por un ente rector, en este caso una persona natural o jurídica. Son, dice, privadas. Imagínate un comerciante que quiera aprovechar en el Perú un desarrollo turístico sostenible y vamos a tener un espacio donde protegemos in situ el ecosistema y al mismo tiempo desarrollamos economía. Entonces, para eso están este tipo de NP. Son predios de propiedad, dice, de personas naturales o jurídicas que en su interior muestran ecosistemas, ¿no? Entonces, tenemos 136 ANP de categoría privada, ¿no? Entonces, mira, 136, más de las que tú conoces en academias. Normalmente siempre te mencionamos quiénes: parques, reservas, santuarios, ya. Eso solamente son las áreas de administración nacional, que es un grupo, que lo vamos a dejar al último. Y el otro grupo son las áreas de administración regional. ¿Quién los administra? Dice, ¿no? Regional. Significa que es manejado o administrado por un gobierno regional. Por ejemplo, acá al norte, más o menos al norte de Lima, encontramos la famosa área de administración regional de las albúferas de medio mundo. No sé si has escuchado de ella. Albúfera de medio mundo, ¿sí? Está en Lima Norte, está en un distrito llamado Vegeta. Entonces, en ese distrito vamos a encontrar que hay una ANP que no cumplió las categorías para volverse área de administración nacional, pero como es importante protegerla, pasa a la lista de administración regional. Son 24 en el país. Entonces, estas áreas son establecidas, dice, también mediante decreto supremo, a perpetuidad, o sea, para siempre, pero dice sobre áreas ecológicas que no fueron de administración nacional. O sea, que no cumplieron las categorías para volverse esto de acá, una administración nacional. Entonces, más o menos suma, ¿no? Administración nacional son 76. Son a perpetuidad y son aprobadas por el Consejo de Ministros. Ahora, 24 más 76 son 100. Más 136 son 236 ANP que tiene nuestro país. Obviamente no te vas a aprender todo, pues. Solamente quiero que aprendas la administración nacional. Uf, profe, o sea, 76, igual es mucho. Sí, pero de esos 76, quiero que al menos aprendas estas tres y estas reservas. Profe, ¿y las otras no es necesario? Bueno, una que otra, pero no todas, pues tampoco, ¿sí? Vamos a ver ahorita en la siguiente pizarra, vamos a ver un poquito más. Entonces, las áreas de administración nacional, todas las que son parte de la administración nacional se le llama SINAMPE. ¿Qué es el SINAMPE, profe? El SINAMPE es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Profe, de nuevo, el SINAMPE es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. El SINAMPE, entonces, su objetivo es contribuir al desarrollo del país a través de una gestión eficaz de las ANP que conserva justamente la diversidad biológica. Significa que el SINAMPE va a tratar de contribuir a gestionar un buen desarrollo de las áreas naturales protegidas, pero recuerda que siempre lo tiene que usar de manera sustentable. Y otra cosita más, el SINAMPE son todos ellos. O sea, si alguna vez te dicen, ¿no? Oye, ¿todas las ANP forman parte del SINAMPE? No. ¿Por qué? Porque un grupo forma parte de las privadas y las otras de la regional. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Por ejemplo, cualquier ANP que esté dentro del grupo del SINAMPE, ¿no? Es de, no sé, de administración, de repente, por empresas jurídicas. Esto no, porque te dice que es del Estado. Entonces, profesor, ¿qué es el SINAMPE? El SINAMPE es la suma de todas las ANP, pero solamente lo que son de administración nacional. Lo que tú has escuchado como reserva, parques, santuarios, esos grupos y las otras categorías más se llaman justamente SINAMPE. Es el conjunto de las ANP que son establecidas por el Estado. Los que están fuera del universo de las regionales y de las privadas. Ahora, el SINAMPE se divide en dos grupos. ¿Cuáles son? El grupo de los transitorios y el grupo de los permanentes. ¿Los transitorios quién es? Tenemos acá una ANP que se llama zona o área reservada.
En el Perú tenemos 11, como las lomas de Ancón, por ejemplo, o el mismo Ancón, que es una área reservada. Profe, no entiendo. ¿Te acuerdas que en mi ejemplo hace rato, yo te mencionaba de las lomas de Lucumo? Y el CERNAP, ¿qué decía? El CERNAP llegaba y decía, oye, que se convierte en un NP, ¿cierto? Ya, muy bien, te conviertes en un NP, pero ojo, cuando el CERNAP establece que te conviertas en ANP, no vas a hacer de buenas a primeras, escucha bien, de buenas a primeras ninguna de estas categorías. No te conviertes ni en parque, ni en santuarios, ni en reservas, nada de esto. Todavía, porque el CERNAP te aprobó como ANP. Pero todavía falta determinar tu extensión, tu importancia y otros estudios más. Entonces, mientras pasa ese tiempo, ya eres una ANP, pero eres de carácter transitorio. Y a esa de carácter transitorio se le llaman zonas o áreas reservadas. Entonces, dice, son consideradas ANP, bacán hasta ahí, de forma transitoria, ya que cumplen las características, pero falta la complementación de estudios para determinar su extensión y categoría. Entonces, ya eres ANP, pero falta todavía ver a qué te vamos a poner. De repente te puedes volver, de repente un parque, un santuario, falta determinar la extensión y la importancia que tengas. ¿Sí? ¿Sí? El SINAMPE transitorio y los otros son permanentes. En los permanentes, o la de uso permitido, vamos a dividirla en dos grupos. Las de uso indirecto y las de uso directo. Por ejemplo, imagínate que tú vayas a una ANP, una reserva nacional, a la Reserva Nacional de Galeras. Vas, agarras la vicuña y la trasquilas. Eso será un uso directo o indirecto. Profe, saqué la lana de la vicuña, entonces estoy usando directamente el recurso. Claro. Entonces, en la de uso directo está permitido el aprovechamiento de los recursos naturales, siempre y cuando establezcas desarrollo sostenible. ¿Sí? Eso es el uso directo, también llamado tangible. En los de uso directo sí me puedes usar los recursos naturales, siempre y cuando sea ¿qué cosa? Sostenible. En la de uso indirecto no me puedes usar los recursos. Profe, ¿pero lo puedo usar de manera indirecta? Sí. Ejemplo, haciendo turismo. Vamos de repente al Parque Nacional del Manu y hacemos turismo allá. Eso es aprovechar el recurso de manera indirecta. Investigaciones científicas, también indirectamente. Recreativa, también es indirectamente. Entonces, ¿entiendes la diferencia? Uso indirecto, uso directo. Para hacerla más fácil todavía, porque recuerda que acá tú estás en Wikigeo Perú, así que recomiendo nuestras aulas privadas. Mira, un truquito. Las de uso indirecto es como la enamorada de tu amigo. Profe, ¿qué? ¿Cómo es eso? Recuerda, o sea, la de uso indirecto es como la enamorada de tu amigo porque solamente puedes, ¿qué cosa? Solamente puedes ver, pero no puedes, ¿qué cosa? No puedes, ¿qué cosa? Tocar, ¿sí? Entonces, no te vayas a olvidar eso, ¿ah? La de uso indirecto solamente se puede aprovechar de manera turística, científica y recreativa, pero no se puede aprovechar directamente los recursos. Así es fácil. La de uso indirecto son tres categorías: los parques nacionales y los dos santuarios, el nacional y el histórico. Solo tres categorías. En la de uso directo son, mira, ¿cuántos son? 6 categorías: la reserva nacional, la reserva paisajística, el refugio de vida silvestre, la reserva comunal, los bosques de protección y los cotos de caza. Entonces, volvemos a explicar esto. Recuerda, las CNP son 3 grupos. Por ahí, las nacionales, las regionales y las privadas. De las que más nos van a hablar en academia son las nacionales. Las nacionales se le llama SINAMPE ese grupo. Y el SINAMPE se divide en 2. Las transitorias, que ya es una NP, y por acá tienes 6. Tienes 9. De estas 9 se dividen en 2 grupos. La de uso indirecto o intangible y la de uso directo. ¿Sí? Es sencillo ese esquema, chicos. Entonces, esto ha sido la primera pizarrita. Nos vemos en la siguiente pizarra de este primer tema todavía. Bueno, chicos, a ver, ahora vamos a hablar de las primeras categorías de las ANP. Vamos a hacer uso de justamente del método para explicarte del uso indirecto. Ya te expliqué quiénes son los usos indirectos. Ahora, dentro del grupo de los usos indirectos encontramos a 3 categorías. Son los parques nacionales, los santuarios nacionales y el santuario histórico. Ahora, si bien es cierto, el alumno de pre siempre tiene la confusión
entre lo que es un parque nacional y un santuario nacional? Mira, los parques nacionales normalmente protegen lugares muy extensos de grandes ecosistemas, que pueden ser un ecosistema o pueden ser muchos ecosistemas al mismo tiempo. En cambio, un santuario se protege algo específico, una especie o una comunidad de flora y fauna, o sea, algo determinado. Por biología tú sabes que tenemos más o menos en niveles de organización lo que es población, comunidad, ecosistema, ¿sí? Entonces, los ecosistemas o conjunto de ecosistemas protegidos por los parques nacionales significa que protege grandes zonas ecológicas de una gran diversidad biológica. En cambio, los santuarios nacionales, recuerda que solamente es para escenarios o flora, fauna, comunidad o especie específica. Esa es la diferencia entre un parque y un santuario. Además, los parques también protegen bellezas, ¿sí? Pero bellezas paisajísticas, o sea, a ti no, ¿ya? Pero los santuarios nacionales, entonces, profesor, ¿qué protege? Protege, por ejemplo, escenarios naturales, pero bajo interés científico. Ahorita vamos a ver. A ver, parques nacionales. En el Perú existen 15 parques nacionales. Dice, su objetivo es preservar los diversos ecosistemas. Como te dije, varios de ellos. Protege la integridad, te dice, ecológica de uno o más ecosistemas. De uno o más ecosistemas. También asociaciones de ¿qué? De flora, fauna, silvestre obviamente, no puede ser domesticado con la vida, ¿no? Porque recuerda que la ANP protege ecosistemas in situ, es decir, en su hábitat natural. Así como características paisajísticas y culturales. A ver, encontramos 15. Ahora, las 15 no es necesario que te aprendas. Las más importantes ya les he puesto acá. Las otras, quiero que sepas que existen, pero no es tan importante, al menos por los exámenes de admisión, ¿ya? Por si acaso, pero algunas vamos a mencionarlas por ahí. Tenemos al Huascarán. Obviamente en el Huascarán se va a proteger todo el ecosistema alrededor del nevado más alto del mundo tropical, que justamente es el Huascarán, ubicado en el departamento de... Facilito, ¿verdad? Entonces pon en los comentarios para saber de que te está yendo muy bien en las clases del grupo privado de Wikigeo. A ver, en el Huascarán no solamente protegemos alrededor de lo que es el nevado tropical, sino también queñuales. Encontramos a la Puya Raimondi, que es la planta que es polinizada por la Patagonia gigas, que justamente es el picaflor más grande del mundo, chicos. La Puya Raimondi, su nombre quechua es la famosa titanca. Es una planta que crece hasta los 12 metros, ¿no? Y florece una vez en 100 años. Lo habíamos visto un poquito en temas anteriores. También el oso andino, la chinchilla real, la taruca, que es un venado de estas zonas altas. Entonces tenemos acá al Parque Nacional, que es la ANP más alta de todas las ANP que tenemos en las categorías en el Perú. Otro, el Manu. El Manu está considerado como la capital de la biodiversidad del mundo por la UNESCO, por si acaso. Ubica dos departamentos. Uno es el primer departamento que amanece en el Perú, Madre de Dios. Y el segundo departamento donde se ubica el Manu es Cusco. Encontramos, por ejemplo, acá al mono leoncito. Al leoncito, no sé si has escuchado del mono leoncito. Es un mono chiquitito, más o menos, que entra, es del tamaño de tu mano. Es un mono de 10 centímetros, 15 centímetros como máximo. Es el famoso mono leoncito, ¿ya? Ahí está. O también a veces me parece haberlo escuchado con el nombre del mono tití. Otro, también tenemos al jaguar, ¿no? El jaguar. Encontramos también al lobo de río, encontramos al maquizapa, que es el mono más grande de Sudamérica. Encontramos los bosques vírgenes, bosques de por ahí de cedro. Encontramos bosques, ¿no? Que se encuentran alrededor de las etnias, como los machiguengas, la yaminagua o el amahuaca, que son pueblitos o etnias que se encuentran dentro de lo que es el Parque Nacional del Manu. Otro, Parque Nacional de Cutervo. Es la primera ANP en ser creada en el país, ¿sí? Encontramos la cueva de Guácharos, que está en el departamento de Cajamarca. Y encontramos también la cueva del Bagre, que es una parte de cuevas alrededor de los ríos de esta zona. Encontramos también, por ejemplo, el jaguar, al tigrillo, al oso andino, que es el oso de anteojos, y también el tapir de altura. El tapir, recuerda que era un chanchito, ¿no? También el pilco. Los zorros de Amotape. En la zona de Tumbes y Piura vamos a encontrar por ahí la parte de la cordillera costera que te mencioné alguna vez, entre dos departamentos, examen Misión San Marcos, los cuales son Piura y Tumbes. Encontramos también parte de los cerros de Amotape, es la cordillera costera. Encontramos también algarrobo. No vayas a pensar que el algarrobo solamente es en el bosque de Pomacojo, sino que también encontramos acá.
Gualtaco también es otro tipo de planta muy cotizado en el norte. El charán, el zapote, el guayacán, ¿no? Se ha escuchado ese barrigón, el cóndor, el tigrillo, la ardilla de nuca blanca. Dice ardilla de nuca blanca, para que completes en el cuaderno, ¿ya? Los ríos Abiseo, bueno, el río Abiseo es un río ya que se encuentra en la parte de la selva, San Martín más o menos. En esta parte vamos a encontrar a los bosques enanos y bosques nubosos. Entonces vamos a encontrar las grandes formaciones de bosque de neblinas en esta zona. Encontramos también a los bromelias, a los helechos y el mono de cola amarilla. Acá encontramos entonces al mono de cola amarilla, al maquizapa de nuevo, mono más grande de Sudamérica, la taruca que es un venadito, y encontramos al parque nacional más extenso. Pero profe, ¿no dijo hace rato que el Huascarán era el más extenso? No, te dije el Huascarán es el más alto. Una cosa es altura y otra cosa es extensión. Justamente el Parque Nacional de Alto Purus es el parque nacional más extenso. Encontramos bosque de ¿qué? De caoba, de cedro, el lobo de río encontramos acá también. La charapita, que es una tortuga chiquitita. Lo que es la águila arpía, el guacamayo, la caoba y el cedro, como habíamos visto hace un momento. Y en Tingomaría, chicos, que es el parque nacional más pequeño, encontramos unas formaciones rocosas. Te acordarás el perfil de una mujer como si estuviera durmiendo. La famosa, ¿qué cosa? La famosa bella durmiente que está justamente en la ciudad de Tingomaría. Y por ahí encontramos un conjunto de cuevas, donde vamos a encontrar a la cueva más turística del país, que es la cueva de las lechuzas. Y encontramos también, ¿qué cosa? Las orquídeas, helechos, el monofraile, el perezoso, el perezoso oso de 3 dedos. Y como te decía, la cueva de las lechuzas. Ahora, hay otros parques nacionales, como por ejemplo Yaguas, que es el último parque nacional en tener esa categoría. Encontramos a Yanachaga Chemillén, que está en el departamento de Pasco. Yaguas está en Loreto. Cierra el divisor, donde encontramos grandes bosques entre Perú y Brasil también, que también está en Loreto. Otishi. En el Parque Nacional de Otishi protegemos, por ejemplo, encontramos acá a la catarata más alta del Perú. La catarata de las Tres Hermanas, está entre Junín. La cordillera del Cóndor, o Ichimujac, así se le llama, está en Amazonas. Encontramos a Huepi Sequemi, que está en Loreto, está en la frontera con Colombia. Cordillera Azul, está en San Martín, también hay grandes bosques de formación de neblina. Y Baguaja Sonone, que forma parte de lo que es la zona de sabana de palmeras, entre lo que es Madre de Dios y Puno. Entonces encontramos otras categorías de parques nacionales. Ahora, en los santuarios nacionales ya no es la protección de grandes ecosistemas, sino se protege el hábitat de una especie o una comunidad de flora o fauna, o puede ser y fauna, así como otras formaciones naturales, ¿sí? Pero recuerda que tiene que ser de interés científico. Ejemplo, Guayay. En el Santuario Nacional de Guayay encontramos unas grandes formaciones de rocas, pedestales. No protegemos solamente a las rocas, sino al ecosistema alrededor, o en este caso, al hábitat de animales alrededor. Ejemplo, formaciones rocosas de meseta de Bombón. Todo eso está en la meseta de Bombón, que está en Junín. Guayay justamente queda en Pasco y Junín. El Santuario Nacional de Guayay queda en Pasco, pero la meseta Bombón abarca el territorio de Pasco y Junín. Y el Santuario Nacional obviamente está en la parte de Pasco. Puquiales, que son afloramientos de agua, y bofedales, que se refiere a lagos en punas, tipo humedales. Otro, Calipuy. Calipuy es en la Libertad, chicos. Y encontramos acá a la rodal más grande de la Puya Raimondi. No vayas a pensar que solamente el Parque Nacional de Huascarán protege a la Puya Raimondi, sino que hay otras también. Y una de ellas justamente es Guayay. Que diga Calipuy, que también protege guanacos, pumas, zorros andinos y lo que es el oso andino. La laguna de Mejía protege ecosistemas lacustres, como los humedales, está en el departamento de Arequipa. Y principalmente tiene esa categoría por las aves migratorias que estamos acá. A ver, dentro de la zona también de lagunas protege cosas, ranas, lagartijas, gaviotas por ahí, de repente totora, junco, que son justamente plantas que se desarrollan en zonas secas, como en esta parte de las lagunas de Mejía. Ampay. Ampay es una planta. Está en el departamento de Apurímac y por eso que le decimos que se protege grandes relictos de Ampay o de Intimpa, que es un tipo de conífera, si no me equivoco. Ahí está. Bosque de Intimpa, o romerillo también le llamas, no te olvides el nombre, es una conífera, y encontramos también al oso andino, a la vizcacha, que es como un conejo pero un poco más grande, a las perdices, ¿no? Aves justamente, y también a los búhos. Otro, los manglares de Tumbes.
A ver, recordemos esto porque lo hemos visto en costa. Cuando el agua del mar y el agua dulce se juntaba, formaba agua salobre. Esa agua salobre en la costa formaba una zona pantanosa. A esa zona pantanosa se llama estero. Pero ese estero, como está en una zona tropical, crecía unas plantas que tenían unas raíces muy desarrolladas, muy pronunciadas, y a eso se llamaba ¿qué cosa? Los manglares. Los manglares del Tumbes no solamente los vamos a encontrar en el río Tumbes. Bueno, manglares, obviamente, solamente en Tumbes no. Encontramos también en el Chire y en el Zarumilla, pero el que se protege es el de los manglares de Tumbes. ¿Ya? Ahí está. Megantoni, lo que es Guayay es el santuario nacional más antiguo y extenso. Y en lo que es manglares de Tumbes es el santuario nacional más boreal del país. Y Megantoni es el santuario nacional más extenso del país. Encontramos acá también ecosistema de lacustre, o sea, de lagos, comunidades como la Machiguenga, y también encontramos parte del río Urubamba, en la parte baja, bueno, en la parte alta del río Urubamba encontramos el Pongo de Mainique, abundan cataratas, mariposas y ciertas aves como el guacamayo. Ahora, también tenemos otra que es Pampa Hermosa. En Pampa Hermosa se encuentra en el departamento de Junín, Megantoni es Cusco, y en Pampa Hermosa encontramos el cuidado del cedro, que es una madera de alto valor de exportación, y también el tunqui. El tunqui recuerda que es el gallito de las rocas. También encontramos a los tigrillos, a los venados, a los jabalí, a los torongos, a los andinos, a los pumas y también al armadillo, que es otro tipo de ecosistema acá. Tabacona Nambaye se encuentra en Cajamarca y protege grandes zonas de páramo. ¿Sí? No te olvides, páramo, entonces son zonas de Cajamarca y parte de Piura. Pero Tabacona Nambaye está en Cajamarca netamente. Ahora, ¿qué protege? Bueno, protegemos páramos, matorrales húmedos. Recuerda que la zona de lo que es el páramo es una zona de sierra chata, es una sierra húmeda y es por eso que tiene altas temperaturas, y también bosque de neblinas. ¿Ya? La cordillera Colán se encuentra en Amazonas, que es justamente el último santuario nacional en ser creado. Se encuentra en la parte alta del río, ahí está, mira, Shushugi, donde encontramos formaciones de orquídeas, lechuzas, picaflor, ¿no? Picaflor real justamente. Ahora, ¿qué son los santuarios históricos? Los santuarios históricos son aquellos lugares donde se protege el hábitat de un ecosistema alrededor de un hecho glorioso que ocurrió. Ejemplo, podemos encontrar de repente por ahí en Machu Picchu, pero no solamente se protege al santuario de Machu Picchu, sino al ecosistema que se ha desarrollado alrededor de ese espacio de acontecimiento histórico glorioso para el peruano. Vamos, a ver si no entendiste el concepto. Dice, se protege los escenarios naturales donde han ocurrido acontecimientos gloriosos de la historia nacional. Ejemplo, Chacamarca. En Chacamarca, 1824, ocurrió la guerra, bueno, la batalla de Junín. No se protege solamente el escenario, se protege los ecosistemas que hayan alrededor del escenario. Ejemplo, encontramos una puna húmeda, encontramos también diversos bofedales o humedales, dentro de ahí la totora, el junco vamos a poder encontrar. Y todo eso está en la meseta de Bombón. Ahora, también encontramos a la Pampa de Ayacucho, obviamente la batalla de Ayacucho, ¿no? En el mismo año. Encontramos por ahí en las zonas de estas zonas altas, vamos a encontrar el llantén, el trébol, ¿no? La pecoya, el pecoy, disculpa, lo que es la chirifrutilla, así se llama, nombre extraño, la perdiz, encontramos el iquelique o la guayata, que son pastos que crecen justamente alrededor de estas zonas de mesetas. Encontramos también Machu Picchu, el santuario histórico de Machu Picchu, Cusco. Y obviamente vamos a encontrar también el cedro, el tunqui, el aliso, el laurel, el teñual, los relictos de lo que es la unca, el toroc y el pato de torrente, que es un tipo de animal que crece en la zona de los ríos. Ahora uno podría decir, pero profe, ¿eso no son, alguno de ellos que ha mencionado no es de la selva? O sea, ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, el tunqui, el gallito de las rocas, o el cedro, no es de la selva. Sí, lo que pasa es que Machu Picchu no es una zona andina neta. O sea, Machu Picchu es una zona de ceja de selva. Es por eso que vamos a encontrar justamente ecosistemas que tengan que ver mucho con el tema de la selva. Justamente forma parte de la yunga oriental. Y el último de los santuarios históricos es el bosque de Pomac. El bosque de Pomac está ubicado en Lambayeque y se protege al señor de Sican. Si has pensado Sipan, estás en un error. Se protege al señor de Sican.
can, no si pan. Y también se protege alrededor de los grandes bosques de algarrobo que se encuentran allá en el norte. No vayas a pensar que los cerros de Amotape es la única que protege algarrobo. También se protege acá. También como tenemos a los murciélagos vampiros, por ejemplo, que es un tipo de los otros murciélagos que existen. Encontramos también a los bosques de algarrobo, al zapote. Es un fruto, no sé si has comido una media tipo el mamey, algo parecido. El faique, el palo verde, el cactus gigante también y el ratón de Sechura. Lo encontramos en toda esta zona del bosque de Pomac, ubicado en el departamento de Lambayeque. Listo, chicos, hemos visto el primer grupo de las ANP. En el siguiente video vamos a hablar de la de uso directo y la Amazonía también. Este tema es muy extenso, no tratamos de limitarnos, damos toda la teoría como siempre. Y nada, chicos, nos vemos en la segunda parte de la semana número 12. Chicos, ¿cómo están? Nos encontramos en la segunda parte de la semana número 12. Recuerda que ya estamos terminando el ciclo básico. El ciclo básico está conformado por 18 temas y ya lo estamos terminando. Los próximos temas que se vienen son temas muy completos, son temas muy extensos. Como verán por ahí, actividades económicas primarias, secundarias y terciarias, geografía mundial. Se vienen temas muy, pero muy extensos. Entonces vamos a tratar de darle más duro a eso acá. Hacemos alrededor de 4 pizarras en una sola transmisión de 1 hora, partidas justamente en 2 segmentos que le llamamos primera y segunda parte. Justamente ahorita estamos en la semana número 12, segunda parte que consta de 2 pizarras, esta y la que sigue después de ese segmento. Recuerda que en YouTube solamente puedes ver un segmento de nuestras clases. Si quieres verlo completo, recuerda que puedes unirte a nuestra aula privada de Classroom, que obviamente es un grupo de paga, pero que los videos anteriores están guardados ahí a que lo estudies cuantas veces quieras, cuantas veces sean necesarias, obviamente por el tiempo que desees dentro de nuestras plataformas, donde obviamente el número de WhatsApp va a estar en la descripción del video para que tú puedas conversar conmigo si es que quieres formar parte de estos grupos privados, tanto para universidades como para PNP. Listo, chicos, entonces comenzamos con la segunda parte del tema de áreas naturales protegidas. Y estuvimos hablando sobre las áreas naturales protegidas, las intangibles, y ahora nos toca hablar de las tangibles y la Amazonía, que justamente así lo trata la PRE, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, dentro de las tangibles encontramos a una reserva nacional. Mira, primero, si un parque nacional protegía ecosistemas o conjunto de ecosistemas, las reservas no solamente protegen ecosistemas, sino también resguardan, prevalecen y ayudan a la conservación y propagación de una especie. Profesor, no entiendo. Lo que pasa es que si, por ejemplo, nosotros solamente protegemos un ecosistema, puede ser que a futuro se deteriore o simplemente desaparezca. ¿Pero por qué, profe? Si lo estamos protegiendo. Sí, pero dentro de ese espacio también hay una cadena trófica. Dentro de ese espacio también hay agentes externos que pueden dañar el ecosistema. Y recuerda, no podemos usar a la población, entre comillas, para el desarrollo de ese lugar, porque en los parques y santuarios es intangible. En cambio, en las reservas nacionales hay un trabajo comunitario entre la población, el Estado, en beneficio de una especie. Y obviamente en el desarrollo local de esa comunidad, ¿sí? Recuerda entonces que una reserva nacional no solamente se encarga de la protección, sino de la propagación o simplemente, ¿qué cosa? Salvaguardar una especie. ¿Entendiste la diferencia? Vamos al concepto. Dice, son áreas destinadas a la protección, y justamente acá está, mira, a la propagación de la fauna cuya conservación es de interés nacional, te dice, además de la protección de ambientes naturales de las especies que ahí mismo viven. Entonces, encontramos un montón de reservas nacionales. Una de ellas es la famosa Pampas Galeras. Pampas Galeras está ubicado en Ayacucho y en honor justamente a una periodista que hizo grandes aportes a nuestro país en la década de los 90, justamente se llama también Barba de Chile, ¿sí? Entonces se le llama así o simplemente Pampas Galeras. Está ubicado en la provincia de Lucanas. Vamos a encontrar justamente que acá se practica el Chaco de la Vicuña o el Chaco. Tener la oportunidad de estar en Ayacucho, en esta zona, y créeme, niños, de que es una zona muy extensa. Encuentras a las vicuñas ahí por doquier, y las vicuñas, ojo, tienen la lana más fina del mundo.
¿no? Y justamente el chacu significa en el runasimi rodeo. Agarramos a la vicuña, la rodeamos, la trasquilamos y la pasamos a un corralito como que ya ha sido, pues, ¿no? Trasquilada. Pero ojo, se resguarda esa especie. En la década del 60, el maestro Antonio Brac, por ejemplo, ayuda a limitar lo que hoy conocemos como galeras. Es una zona muy extensa, muy bonita. Ya después de estos problemas que vive el mundo, pues espero que puedas conocerlas. También tenemos otros animales dentro de la meseta, como el caso del guanaco, los sichus, los cactus y también pues algunas colinas rocosas que podemos encontrar alrededor de lo que es el ecosistema donde están las famosas vicuñas. Encontramos a Paracas, que es la reserva nacional, por ejemplo, más turística, la más visitada de todas las reservas. La reserva nacional primera en crearse y la más explotada se llama Bárbara de Chile, o también llamado Pampas Galeras. En Paracas, hace 2 añitos estuve en Paracas y chicos, es maravilloso ver un gran ecosistema acuático. Se podría decir que es el primer o la primera ANP en protección de lo que es ecosistemas marinos. No había normalmente en el Perú hasta que se crea lo que es Paracas. Hoy hay otros como por ejemplo la Reserva Nacional de San Fernando, que es la última reserva nacional del Perú, es ubicado en Ica y encontramos grandes faunas del litoral, ¿no? Como pues lo podemos encontrar también en Paracas, ahorita vamos a mencionarla. Y también otra acuática que es la del sistema de islas, islotes y puntas guaneras. Se le llama así justamente porque abarca gran zona de lo que es nuestras costas. Pero ahora, por ejemplo, pregunta para ti, seguidor de YouTube, pregunta para ti, alumno de la clase de los básicos o del VIP de nuestro grupo Wikigeo. La famosa Isla Ballestas. Tuve el gusto de estar hace un añito, creo, allá. En las Islas Ballestas, por ejemplo, chicos, en las Islas Ballestas, pregunta, ¿las Islas Ballestas a qué reserva nacional del Perú pertenece? Esa pregunta te la estoy dejando acá. Si puedes contestarla, ponla en los comentarios. Yo encantado voy a darte la respuesta correcta al leer los comentarios también. Listo chicos, continuamos. En Paracas encontramos a la gaviota gris en cuanto a aves allá. Encontramos al zarcillo, el rayador, el guanay, el pelícano. Pero también pariguanas, flamencos. Podemos encontrar también hasta cóndor. Profe, ¿en Paracas? Sí. Lo que pasa es que a veces el cóndor son animales que bajan de las zonas andinas hacia la costa. Y es por eso que es posible a veces encontrar en Paracas. Otros animales. El pingüino de Humboldt, el pingüino peruano, el pingüino chatito, los delfines, los lobos también, la nutria, que es el famoso gato marino también le llaman, y los famosos buceos. En las lomas de la Chay, por ejemplo, que también es una reserva nacional, se protegen los ecosistemas de lomas de la costa central. Entonces, por eso encontramos la fomentación y el aprovechamiento justamente de las lomas. Y encontramos también por ahí la protección de algunos animales como el zorrito. También, ¿qué cosa? Algunas aves, como lo que es de repente el murciélago, de repente por ahí el picaflor, o lo que son la tara o los amancaes. Los amancaes es una planta endémica. Significa que crece solamente en esta región del mundo. Vamos a encontrar muchas estas características en la Chay. Amancaes inclusive es la flor de Lima, ¿sí? Es la flor de Lima, si es que por ahí no sabías. Y también tenemos otra, Salinas y Aguada Blanca, que está en el departamento de Moquegua. Encontramos, ¿qué cosa? La protección de las pariguanas, los bosques de queñueles, recuerda que se encuentra en la zona de Puna. Encontramos también al puma, al gato andino, al guanaco, la alpaca, la llama y el ganso andino, que podemos registrarlo en esa zona de Moquegua, ¿sí? Cerca de la cordillera volcánica, justamente, que fue una pregunta por ahí de lo que es pregunta de CEPRE San Marcos. Otra, Calipuy. Profe, ¿ya la había escuchado Calipuy? Sí. Calipuy, ten mucho cuidado con ella, niño, ¿sí? Con ella, ten mucho cuidado, te puede engañar, cuidado con esto. Lo que pasa es que Calipuy tiene 2 categorías. Calipuy como reserva y Calipuy como santuario. Te acordarás que en el video anterior vimos que Calipuy era un santuario nacional y tenía principalmente protección a lo que era la rodal más grande y la Puya Raimondi. Ahora, como reserva nacional principalmente protege a los relictos de guanaco. ¿Qué significa? Los grupos reducidos de guanaco que se encuentran en este espacio. Que no es la única especie, encontramos también al puma, al zorro, al venado,
de cola blanca encontramos a la vizcacha, que es como un conejo más grande, te dije. El oso andino, mira que hay muchas ANP también, porque se conserva ecosistemas. Encontramos al cóndor, al perdiz, al perico andino y la tortola. Pacaya samiria. Pacaya samiria es la reserva nacional más extensa que tenemos en el país. Pacaya samiria. Pacaya es un río, Samiria otro río. Pacaya es un afluente por la margen izquierda del río Ucayali y lo que es Samiria en la margen derecha del río Marañón. Profe, ¿y eso cómo lo sé? Recuerda que ya te lo enseñé en el tema de ríos del Perú y si no, volver a las semanas anteriores. A ver, en Pacaya Samiria encontramos, por ejemplo, al delfín rosado, encontramos a la nutria de río, a la charapita. La charapita es una tortuga chiquitita. Encontramos también, ¿qué cosa? Al lagarto negro, encontramos también al manatí, encontramos al maquizapa, mono más grande de Sudamérica. Encontramos también a lo que es el lobo de río. Encontramos también, por ejemplo, los bosques de aguajales, que son bosques de zonas pantanosas, ¿no? Donde va a crecer justamente también las palmeras, que también se protege dentro de lo que es Pacaya Samiria. Tambopata se encuentra en el departamento Madre de Dios y esta reserva nacional justamente se encuentra en la zona de la sabana de palmeras. Podemos encontrar al lobo de río, a la nutria, al puma, al jaguar, al maquizapa, al monochoro, ¿no? Al sajino y otros animales por ahí. Bosques de pacales que son justamente pequeños ecosistemas que se forman alrededor de zonas pantanosas o inundadas. Otras reservas nacionales importantes, por ejemplo, tenemos a la de Junín, que está entre Junín y Pasco. Encontramos a la zona de lo que se indica acá. En Junín está en una zona de puna, una zona de meseta. Encontramos por ahí formaciones de bofedales, ¿no? Que se llaman lacustres, al igual que Titicaca, donde se protege justamente gran parte de por ahí del ichu, la totora, protección de la trucha, del suche, ¿no? Y de otro tipo de animales. El Paguayo Millana, que está en Loreto, Tumbes, obviamente Tumbes, el Matses o el Pucacuro, que también está en Loreto, y bueno, Islas Silotes en toda la zona del mar peruano, y San Fernando es la última reserva nacional y está ubicado en el departamento de Ica, no te vayas a olvidar de eso. A ver, continuar con las otras categorías tangibles que tenemos aparte de las reservas nacionales. Y profesor, viene el examen, obviamente que sí, hemos visto por ahí qué es la reserva paisajística, nos han preguntado por los refugios de vida silvestre, así que ten mucho cuidado con las siguientes categorías. Profesor, pero no tiene ejemplos, sí tiene ejemplos, pero recuerda que lo más importante de las otras 6 categorías que quedan, bueno, 5 porque ya habíamos hablado uno en la introducción del tema, nos falta mencionarte por ahí categorías, pero vamos a mencionar las más importantes mientras vamos explicando, así que no te preocupes. Los refugios de vida silvestre son aquellos espacios donde nosotros tenemos que considerar un constante mantenimiento para que los animales que migren lleguen y la encuentren de manera adecuada, para así justamente generar a que los ecosistemas migratorios, como las aves por ejemplo, sigan viniendo y no generar otros lugares de repente de menor facilidad o de accesibilidad para este tipo de animales. Entonces, los refugios de vida silvestre te dicen, son espacios donde se intervienen, pero dice de manera activa, o sea, constante, para garantizar, dice, el mantenimiento y recuperación de hábitats y población de determinada especie. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso acá en Lima de las famosas, la que se encuentra entre Chorrillos y Villa Salvador, hay un espacio ahí llamado los Pantanos de Villa. Entonces el refugio de vida silvestre, los Pantanos de Villa, es un lugar que tiene que estar adecuadamente con un mantenimiento constante por mucho tiempo. ¿Para qué? Para que cuando las aves vengan, se queden ahí, migren, reposen y después de un tiempo vuelvan otra vez. Entonces, por eso es que se tiene que mantener de forma constante estos espacios. La reserva paisajística, que vino hace poco en el examen de admisión. Una reserva paisajística, por ejemplo, es un lugar donde tiene que haber una relación armoniosa entre el hombre y esa naturaleza. Obviamente tiene que ser de interés científico, tiene que tener un interés, ¿qué cosa? Nacional, si no, no serviría. Dice, son áreas donde se protegen ambientes cuya integridad geográfica muestra una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza, albergando, por ello dice, importantes valores naturales, culturales y estéticos. Es lo más importante de esta ANP. Las reservas comunales.
En las reservas comunales, por ejemplo, no se protege a las etnias, ¿sí? Cuidado con eso. Se protege a los recursos que están alrededor de las etnias. Además de eso, esta categoría permite que nuestra población de etnias, puedan usar los recursos. Pero esos recursos de flora y fauna que van a usar, tiene que ser de manera tradicional, tiene que ser de manera sostenible, comprobado, y obviamente de manera ancestral. Entonces, no se puede, pues no puede venir de repente una chánica y volarse, no sé, 100 hectáreas de árbol. Eso sí sería prohibido, por ejemplo. Lo tiene que hacer de manera artesanal, significa con un hacha o un instrumento rudimentario, ¿sí? Entonces, son espacios donde se conserva la flora y fauna silvestre en beneficio de ¿qué? De la población. Poblaciones de cosas rurales como las etnias. Dice, las cuales, por realizar un uso tradicional comprobado, tienen preferencia del uso de esos recursos dentro del área. Entonces, ahí tenemos las reservas comunales. Otro, los bosques de protección. Imagínate la parte alta de los ríos, ¿sí? O sea, la ladera de las cuencas, hay lluvia, esa lluvia cae en la parte de las laderas y viene una masa lodosa y genera aluviones, huaicos, derrumbes, deslizamientos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? El Estado permite que en algunas cuencas se reforeste, o sea que haya plantas en la parte alta de las cuencas. ¿Para qué, profe? ¿Para qué va a haber plantitas? Va a haber plantitas para que cuando haya el huaico por la reforestación tenga menor intensidad a la hora de la erosión o el proceso de la lixiviación. Por eso no entendí, que dije, si no entendiste, entonces revisa el tema de la semana número 4, me parece que es geodinámica exógena. Estás volando entonces con términos muy fáciles. Entonces, profe, ¿por qué es necesario que no caiga la masa de lodo en el río? 1, porque colmate el cauce. 2, porque contamine el agua, matando o generando problemas a los ecosistemas alrededor de los ríos. Entonces, es muy importante, chicos, reforestar la parte alta de las cuencas hidrográficas para disminuir las colmataciones del cauce, para disminuir la lixiviación, la erosión y con ello el deterioro de ecosistemas alrededor de los ríos. Si no entendiste, recuerda que puedes repetir este video cuantas veces sean necesarias. Entonces, chicos, los bosques de protección se establecen para proteger ¿qué cosa? La parte alta de las cuencas hidrográficas, bueno, de los ríos en todo caso, y otros recursos de agua. En general, ¿para qué? Para así proteger contra la erosión a las tierras frágiles que así lo requieran, ¿sí? Y la última categoría de las ANP que nos faltan, recuerda, dentro de la categoría del SINAMPE, encontramos los cotos de caza. Son aquellos espacios, chicos, donde vamos a encontrar que está permitida la caza, pero obviamente una caza controlada y deportiva. Dice entonces, son áreas destinadas al aprovechamiento de la fauna silvestre a través de la práctica regulada de la caza deportiva. ¿Sí? Entonces, chicos, hasta ahí hemos terminado con el SINAMPE. Ahora, hay otros espacios que son protegidos, pero que no son áreas naturales protegidas, porque no son por parte del Estado, para comenzar. Se llama reserva de biosfera. La reserva de biosfera no la declara el Estado, la declara la UNESCO. Y es una categoría como una ANP. Ojo, no es una ANPA. Solamente quiero que sepas el ejemplo. Es como una ANP, que más o menos alrededor del mundo, ya 120 países, tienen reserva de biosfera. El Perú también forma parte de este grupo de países y en el Perú tenemos 5 reservas de biosferas. Es como una ANP pero a nivel internacional, es decir, a nivel mundial. Un espacio de reserva de biosfera es un espacio donde vamos a encontrar una relación, otra vez, ¿no?, interconectada, relacionada del hombre con la naturaleza. Dice, son áreas representativas de ambientes terrestres o acuáticos creados para promover la relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza. En el Perú tenemos 5. Tenemos la reserva de biosfera del Huascarán, obviamente el nevado tropical, y las características que te dije en el Parque Nacional van acá. Otro, el Manu, considerado por la UNESCO como la capital de la biodiversidad, que también tiene categoría de Parque Nacional. Otro, la reserva de biosfera del noroeste. Así era solito antes, hoy se ha extendido, hoy se ha comprendido de que el espacio tiene que abarcar más lugar geográfico. Entonces por eso encontramos hoy que se llama Reserva de Biosfera del Noroeste, Amotapes y Manglares de Tumbes. También encontramos a otra,
al famoso Zapampa, Ashánica y Aneya, que está en el departamento de Pasco. Y el Gran Pajatén, chicos, que es la última reserva de biosfera en unirse a esta lista y más o menos abarca las zonas de lo que es el Parque Nacional de lo que es por ejemplo, del río Viseo, donde vamos a encontrar ahí gran formación de algún tipo de ecosistemas, como los bosques de neblina, por ejemplo, el mono de cola amarilla, por ejemplo, y también ciertos lugares del famoso Gran Pajatén, que justamente son restos arqueológicos, si no me equivoco. Entonces, chicos, estos son las 5 reservas de biosfera que tiene nuestro estado peruano. Entonces, nos vemos en la Amazonía en el siguiente segmento de este mismo video. Listo, ahora vamos a hablar sobre la Amazonía. Primero recuerda de que estamos en una zona de un bosque tropical, es una zona con alta cantidad de humedad, alta cantidad de precipitaciones, suelos muy productivos por ahí, pero justamente esa diversidad es un gran problema, como lo mencionamos en un tema de biomas. Ahora, la parte de la selva, que no solamente abarca Perú, obviamente, sino otros países más, lo vamos a encontrar porque hoy hablamos de la Amazonía. Entonces, la Amazonía primero es una de las zonas más extensas del mundo y también pues las zonas con mayor cantidad de diversidad. Abarca países obviamente como el caso de Perú, países como lo que es Ecuador, como lo que es Colombia, Venezuela, lo que es Surinam, lo que es Guyana, lo que es Bolivia y obviamente Brasil. Toda esta parte acá, chicos, forma parte de lo que es la Amazonía peruana. Ha sido examen de admisión San Marcos hace poco también en verdaderos y falsos. Así que ahí la tienes también. Ahora, la localización te acabo de mencionar características importantes. Uno, conserva pues a la mayor cantidad de agua del mundo, ¿no? Entonces nos dice que encontramos a la mayor cuenca hidrográfica del planeta. Justamente vamos a encontrar acá al famoso río Amazonas, que tiene la cuenca más extensa del planeta. Y obviamente es uno de los recursos hídricos más importantes del planeta porque por algo es el río más caudaloso del mundo también. Bueno, también encontramos que aporta una gran cantidad de agua dulce a lo que es el océano desde el mar. Encontramos una gran diversidad de ecosistemas dentro de este ambiente, por eso es considerado justamente como la cuenca hidrográfica o la cuenca amazónica con la más alta diversidad del mundo, donde abarca muchos países como ya lo mencionamos, y también recuerda que es uno de los mayores emisores de oxígeno. Si bien es cierto, el mar produce oxígeno, pero al menos dentro de los bosques tropicales más importantes del mundo, la Amazonía es la que produce esa gran cantidad. Pero ojo, no solamente encontramos una diversidad natural, sino también una diversidad, ¿qué cosa? Una diversidad o una gran diversidad cultural. Encontramos una gran diversidad cultural debido a las etnias que podemos encontrar viviendo dentro de grandes estas zonas. Inclusive muchas de ellas hasta hoy no se tiene gran tipo de conocimiento sobre estos espacios porque no hay una comunicación. Ahora, la cuenca más extensa tiene más o menos alrededor de 7 millones de kilómetros cuadrados. Te pongo ese dato, ¿por qué? Porque al menos en el examen de admisión San Marcos nos ponía, entre verdaderos y falsos, decía, ¿no? La Amazonía en Sudamérica abarca tantos kilómetros cuadrados y tú tenías que ver que si era correcto o incorrecto. Entonces, caballeros, una parte memorística que San Marcos tomó en una de sus preguntas hace poco nada más. Otro, problemas que tenemos en la Amazonía. Su gran riqueza, chicos, como su diversidad natural, ecológica, principalmente es la causa más importante por la cual estas zonas son degradadas. Uno, por lo que es la famosa rosa y quema, o quema y rosa. ¿Qué era? ¿Te acordarás? Te acordarás que pues hoy la expansión demográfica urbana genera mayor consumo de productos. Entonces, algunas empresas o personas jurídicas necesitan más áreas para poder, ¿qué cosa? Crianza de animales y obviamente espacios para poder generar sus alimentos a estos animales. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos quema en los bosques tropicales. Quemamos parte del bosque tropical, degradamos parte del bosque tropical, deforestamos por ahí parte de los bosques tropicales. ¿Para qué? Para generar espacios llanos, uno, para la agricultura y dos, para la ganadería. ¿Sí? Como la población come tanta carne, entonces hay que deforestar parte de la selva, sembramos ahí, cultivamos ahí y generamos la carne necesaria para esta población. Ese es el principal problema, chicos. Hoy la actividad económica genera eso acá. Profe, ¿y se puede contribuir algo? Sí. Generaríamos pues al menos consumo de ciertos productos. No, de ciertos productos pues que están en nuestra vida cotidiana. Disminuirlas sería necesario. Uno, no comer tanta carne, porque a mayor carne,
mayor cabeza de ganado y con ello mayor crianza y más espacio. Si tú disminuyes entonces el consumo de carne, generarías entonces de que no se deforeste tanto la selva. Otro problema es la minería también. Pero, profe, la minería no es cuando administrada por el Estado, no es regulada. Sí, exacto, cuando es manejada por el Estado. Pero, ¿qué pasa con la minería cuando es ilegal o cuando es informal? Grandes zonas, por ejemplo, de Madre de Dios, encontramos zonas de oro ahí nomás en el suelo. Pero está cubierto de una masa vegetal, está cubierto de una masa arbórea, que hay que cosa, talar, quemar y sacar el oro de ahí de frente. O sea, pasa por un proceso, pero ¿cuántos animales viven en un solo árbol? ¿Cuánta diversidad ecológica existe en un solo árbol? Ahora imagínate talar enormes áreas, ¿no? Talar enormes hectáreas de bosques. Entonces ahí tenemos un problema. Otro, también la instalación de fábricas que se van a dar dentro de la Amazonía, pero sin un estudio de EIA. Profe, ¿qué es eso? EIA. Significa Estudio de Impacto Ambiental. Toda empresa en el Perú puede procesar su trabajo, su desarrollo, siempre y cuando presente un EIA. ¿Qué significa? Un estudio de impacto ambiental donde nos está certificando que el futuro daño que se vaya a dar no va a ocasionar grandes cambios en el ecosistema. Que sí van a haber cambios, pero no a gran escala. El Estado permite justamente cierto tipo de contaminación, cierto tipo de daños en el ecosistema, los cuales se llaman límites permisibles, pero obviamente está representado bajo un EIA. Si el EIA no es aprobado por el Ministerio del Ambiente, que es quien se encarga de eso acá, entonces ese EIA no tendría valor y la empresa no trabajaría. Ahora, profesor, ¿existe algún tipo de tratado para conservar esto acá? Sí. Los 8 países que vemos ahí miembros justamente forman parte del famoso Tratado de Cooperación Amazónica. Profe, ¿cuál es su función? Su función es promover el desarrollo armónico de la Amazonía, preservando siempre el medio ambiente con el fin de elevar el nivel de vida de sus propios pueblos. ¿Sí? Entonces, chicos, esto es una chiquita, el tema de Amazonía está dentro de la CNP, caballero, así que no te preocupes. Nos vemos ya en la semana número 13 que comenzamos con los temas más fuertes, chicos. Actividades económicas son los próximos temas que vienen. Así que por ahí, chicos, ha sido todo con la semana número 12. Espero que hayas aprendido mucho. Recomiendo a nuestro grupo siempre. Y listo, niños. Ha sido un gusto. Nos vemos entonces en la siguiente semana.